Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho verles. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo. Bueno, estamos acá eh, disfrutando esta clase de literatura del Antiguo Testamento y recuerden que estamos viendo los libros poéticos y o sapienciales. Bueno, hemos analizado de manera muy genérica. Ya ustedes se encargarán de desentrañar mucho más los libros que les corresponden, las exposiciones que tengan que hacer, pero hemos tenido un acercamiento al libro de Job, lo hemos tenido al libro del Coeleth o del Predicador, lo hemos tenido hacia el libro de sabiduría por excelencia, llamado los Proverbios, y ahora corresponde que podamos tener el, el acercamiento a un libro maravilloso, ¿ya? Ninguna colección de poemas ha tenido tanta influencia en nuestro mundo, sobre todo en la civilización occidental, como el libro de los Salmos. Bueno, el libro de los Salmos es maravilloso. Todos le tenemos un aprecio muy, muy especial a este libro. Es un libro en el cual hemos encontrado más que un consuelo, más que una guía, más que un consejo. Eh, Creo que es el libro que más citamos o usamos al momento de pasar por alguna prueba o alguna tribulación, pues estos poemas bíblicos que a la vez son plegarias y a la vez son oraciones que se hacen a Dios, pues nos identificamos tanto con estos poemas, estas oraciones, porque revelan lo más profundo de nuestros sentimientos humanos, ¿verdad? Sentimientos humanos que no han pasado, no pasan, no son diferentes de época en época, ¿verdad? Entonces seguimos disfrutando del aprendizaje que el libro de los Salmos nos plantea. La dimensión tanto religiosa como espiritual que nos ofrece en el libro de los Salmos ponen en, en, en la mesa, diríamos, eh, la exposición de las verdades espirituales más profundas del ser humano, ¿no? Las, las situaciones más profundas. Y es en el libro de los Salmos donde nosotros podemos encontrar esa orientación y la pertinencia sobre la vida misma. Así es que bueno, los salmos son maravillosos. De los que están en clase presencial, ¿qué salmo es su favorito, si lo podríamos plantear así? ¿Cuál es su salmo favorito? O el que más El sabe, el que 8, más les gusta. ¿O el 8? ¿Qué dice el Salmo 8. 8? Yo nada más me sé del 3 en adelante, cuando veo los obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas en memoria, y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, así las bestias del campo. Ay, ya. Ok, Ya está le das, bien, ya me... está bien, está bien. Es hermoso el Salmo 8, es hermoso, 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 hermoso. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos y las obras que tus manos formaron. Qué profundo, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más comparte su salmo? Aparte del Salmo 23, que es el salmo que todos conocemos. Esther, 104, 104, me gusta. ¿qué dice? Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y bueno, Y yo no aprendí cuando olvides, era adolescente, pero ahora y no olvides de ninguno de sus beneficios. sí. Es el texto que dice, el que te corona de misericordias y el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila.
Sí, ¿Es ese? La verdad que lo estoy relacionando, no sé si es, pero sí, sí. me También es el suena. que dice que el hombre es como la hierba que pasa el viento por ella y el lugar no la conoce más. Ujú. Tan interesante porque dice que el lugar no conoce a la persona que ha dejado de existir. Y claro, porque cuando pasa el tiempo, ¿quién se acuerda de nosotros? Ya nadie se acuerda de nosotros. Es como, ¿quién fue mi tatarabuela? Solo Dios sabe quién fue. Ni la conozco, ni sé, ni nada por el estilo. Así que sí, Claro. viene en ese sentido. Muy bien, Esther. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Está Mario, Amanda. A mí por ahí me gustó, porque en un momento me sirvió de mucho, fue el Salmo 116. Ajá, ¿qué dice, amigo? Amo al Señor porque Él escucha mi voz Ujú. y mi voz suplicante, eh, por cuanto Él inclina mi oído, su oído hacia mí, algo así. No me acuerdo bien cómo, pero lo invocaré toda mi vida, decía los primeros dos versos. Era, eran, Era un salmo que lo leí 750 veces más o menos cuando estaba pasando por un mal momento y me sirvió de mucho en ese momento y fue como una fortaleza ese salmo. La verdad Muy que bien, me quedó grabado. muy lindo, sí. Amo al Señor porque algo así, porque he escuchado la súplica de mi voz o me suena mucho esa frase, la súplica. Muy bien, muy lindo, sí, sí. Bueno, sí, Amanda y Emilia, por ahí está. Pueden compartir, está bien. Vean cómo el libro de los Salmos ofrece a nosotros experiencias que tienen que ver con nuestra experiencia, ¿no? El libro de los Salmos es un libro que en última instancia nos va a decir lo que nosotros hemos vivido. Los orantes, ¿verdad? Es decir, aquellos que oran estos poemas, pues son orantes que viven la experiencia de la vida, ¿no? Y la transmiten y nosotros somos influenciados por eso y somos impactados por eso, ¿verdad? Bueno, vamos a conocer un poco el libro de los Salmos, ¿verdad? No los vamos a leer todos, pero sí los vamos a conocer un poco, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estamos entonces en el libro de los Salmos. Es un libro que encierra mucho género, ¿verdad? Como lo vamos a ver en clase, encierra muchos géneros literarios, pero que evidentemente tienen que ver, insisto, con la transmisión de las experiencias espirituales más profundas que se pueden tener y que de esta manera se expresan en estos escritos. Bueno, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con el título del libro y las notas introductorias. El título hebreo de este libro es Telihim, ¿verdad? Telihim, que significa himnos o alabanzas. Himnos o alabanzas. Nuestra palabra salmo viene del griego psalmos, ¿verdad? Que traduce el término hebreo mismor, que tiene que ver con canto, ¿no? Con canto. Bueno, nosotros consideramos como canónicos los 150 salmos que vienen enumerados en nuestra Biblia, pero que hay enumeraciones distintas tanto en
la Biblia de los 70, la traducción griega, con la Vulgata latina de Jerónimo, ¿verdad? Hay una alteración de la numeración de los salmos. Pero, aun cuando entre medio hay una alteración de determinar salmo tal con el salmo tal, igual se siguen considerando los 150 salmos. Yo asistí no hace mucho a una conferencia que se dio, que tenía que ver con una exposición sobre el Salmo 151. No lo traigo a la clase, habría que buscarlo, cuál es el Salmo 151, y se dice que ese salmo en principio no habría entrado al canon porque pues no cumplía los requisitos que se tenían o que se debían de tener para incluirlo, pero eh, después se estudió que es un salmo que está escrito en hebreo, ¿verdad? Y que bien podría haber entrado dentro del canon bíblico. Pero la mayoría de los eruditos ya cierra o considera que son 150 salmos los que encontramos en la Biblia, ¿no? Así que salmos viene de esta palabra latina, ¿verdad? Salmi, que es salterio o canto. En el Nuevo Testamento se hace referencia a los salmos con dos denominaciones. Lucas 20:42. Lucas 20:42 dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y aquí utiliza la palabra bibliosalmón, ¿verdad? Bibliosalmón, el libro de los Salmos, o sea, como una denominación de título, ¿verdad? Lucas dije 20:42. Y en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 20, igual aparece con esta denominación bibliosalmón, porque Hechos 1:20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos. Así que en el Nuevo Testamento se hace referencia al libro de los Salmos con esta denominación, pero en algún otro lado de la Biblia solamente se refiere como salmos, ¿no? Como salmoi. Y eso aparece en Lucas 24, versículo 44, donde dice Lucas 24:44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿verdad? No aparece la palabra, el libro de los salmos. Bueno, Mismor entonces es un término hebreo que no se sabe muy bien qué es lo que significa, pero se entiende como un canto religioso en particular, ¿no? Y que, bueno, como dije, son 150 salmos. Con mucha frecuencia precede a cada salmo una serie de notas introductorias que hablan del autor, la ocasión en que fueron compuestos, este, quería comentarles un poco, se me olvidó lo que dijimos hace rato. Si ustedes ven, por ejemplo, la Biblia nuestra, la Reina Valera, y van al libro de los Salmos, ustedes van a encontrar que el Salmo 9
y el Salmo 10 son contados de manera diferente. O sea, son separados, ¿verdad? Tenemos el Salmo 9 y el Salmo 10. Si ustedes se van a una Biblia católica que sigue más la estructura de, de Jerónimo, de la Vulgata Latina, entonces van a ver, si se van al capítulo 9, van a ver que la Vulgata Latina o la Biblia de Jerusalén o cualquier Biblia católica, van a ver que junta el Salmo 9 y el Salmo 10, porque se cree que estos salmos, eh, ustedes en Reina Valera no lo van a poder ver, no lo identifican, pero en la Biblia de Jerusalén, se detalla cómo el Salmo 9 y el Salmo 10 son un salmo basado en el acróstico de las letras del alefato hebreo, ¿verdad? Entonces se cree que estos dos salmos, que para nuestras Biblias son dos salmos, el 9 y el 10, era un salmo, ¿verdad? Era uno solo, porque, insisto, si ustedes tienen la Biblia de Jerusalén o alguna otra Biblia católica, no sé si en las otras Biblias de la NTV y demás estén, vemos cómo es un salmo que está compuesto por las letras del alefato hebreo, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí se altera la numeración, porque para nosotros el Salmo 11 vendría a ser el Salmo 10 y se hace toda esta eh, situación. Yo Ahora, lo tengo, perdón, 9 y 10 están unidos entre signos. ¿qué versión tenés? La latinoamericana. Claro que es un de corte católico. A ver, déjenme ver si en la NTV aparece este señalamiento. Ujú. Pues por eso cuando ustedes consulten una Biblia diferente, van a toparse con esa alteración de números. No, la NTV también sigue la numeración que aparece en la Septuaginta, así que solamente las Biblias católicas, diríamos, estarían haciendo esta alteración. Ahora, esta alteración se sigue, ¿verdad? En los siguientes capítulos. Lo mismo va a suceder en el Salmo 42 y 43, ¿verdad? Ahí Reina Valera o la Septuaginta los maneja de manera diferente o separada, 42 y 43, ¿verdad? Pero si ustedes se van a esta situación, eh, vamos a encontrar que también está unido el 42 y el 43. Entonces, bueno, ahí vamos a, a seguir teniendo la numeración alterada y se va a corregir hasta el Salmo 147. Hasta el Salmo 146 y 147. Nosotros vamos a tener estos dos salmos, el 146 y el 147, y en la numeración también estará ya discriminado estos dos salmos en esta Biblia. Sí, sí, amigo, adelante. Sí, Mario, perdón. Sí. Ahí cuando nos decía del acróstico, dice, ¿eso se refiere a las letras del alfabeto?
que son, que deberían aparecer ahí. Sí, ujú, Aleph, Bet y Gimel y eso. sí, sí. Ah, Esas son las letras del alefato. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Baud, Sain, Yet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain, P, Sei, Kof, Res, Sin, Tau. Y más o menos en una clase de hebreo que tuve, me tenía que haber aprendido el alefato hebreo, pero nunca me lo aprendí. Pero más o menos así se pronuncian las letras del alefato hebreo. yo tenía que haber visto esta clase antes de ayer. Pues ayer estuve viendo que nos tocó a nosotros los capítulos 30 y 31 de Proverbios y Ajá, la y ese es un segunda acróstico parte. también. Y a mí me parecía, porque lo empecé a leer en varias versiones y en algunas versiones me aparecía esto y yo decía, ¿y por qué? Estuve como 2 horas buscando hasta que me di cuenta que se refería a las letras el alfabeto hebreo. Ujú. Y que Y muchos de ahí los me aprendí salmos eso. están escritos así. Solo que insisto, como nosotros seguimos viendo Reina Valera no hace este trabajo, pero en otras sí. Y entonces eso ayuda mucho. Bueno, entonces igual, tanto ¿cómo se llama? En la Biblia nuestra como en las Biblias católicas son 150 salmos. Bueno, seguimos. Con mucha frecuencia precede a cada salmo una serie de notas introductorias que hablan del autor, la ocasión en que fueron compuestos, el género literario o dan indicaciones musicales para su uso. Estas notas no formaron parte, si ustedes ven su Biblia, ¿verdad? Y van a decir himno de David, ¿verdad? O salmo de David, o otros textos, otros títulos que aparecen ahí, ¿no es cierto? Como arrepentimiento Salmo 51, por ejemplo. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino él, Natán el profeta. Bueno, esas indicaciones, esas notas introductorias no forman parte del texto original. Estos se fueron agregando, ¿verdad? Muchos años después, como para ayudar en términos de enseñanza a quienes leían estos salmos y que más o menos se ubicaran en el contexto en el que se elevaron estas canciones o estas adoraciones, ¿verdad? Entonces, estas notas son posteriores, pero no justifica que se prescinda de ellas en la traducción como lo hace la Nueva Biblia Española. Esta traducción elimina por completo estas referencias, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que aunque no formaron parte del original, no fueron escritas por los autores, sí nos ayudan de manera referencial a saber de qué trata cada uno de ellos. Por ejemplo, este Salmo 51 que les he dicho que tiene que ver con la contrición que se le atribuye a David después de la muerte de Urías Eteo y después de que vino Natán a confesarle, a reclamarle la muerte. Bueno, este salmo dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borrar mis rebeliones. Uno de los salmos que me aprendí, no sé por qué, pero eh, cuando yo acababa de hacer una macana y demás, bueno, leía mucho este salmo. Devuélveme el gozo de tu salvación, dice el Salmo 51. Bueno, así que bueno, forman parte de nuestra Biblia. No son palabra de Dios, diríamos en términos canónicos, pero son notas o referencias que bien nos ayudan para identificar. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se divide el salterio? ¿Ah? ¿Cómo se divide el salterio? Bueno, recuerden que esto del salterio es otra definición para referirnos este, al libro de los Salmos. ¿Ah? Que
Hay una referencia a esto en el libro de Daniel. Hay una conexión en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, versículo 5, que tiene que ver con un instrumento musical, que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postráis y adoréis. Entonces, al parecer, el salterio en un momento fue un instrumento musical, ¿verdad? Un instrumento musical, pero que con el paso del tiempo llegó a significar una colección de cánticos o de canciones, ¿verdad? Por eso decimos que el libro de los Salmos son oraciones que se pueden cantar, ¿verdad? Que formaban parte del culto en el templo de Jerusalén. Bueno, ¿cómo se divide este libro? En su forma actual, el Salterio está dividido en 5 libros que todos terminan con una doxología, ¿verdad? Entonces, el primer libro que aparece, el libro de los Salmos, sigue un patrón, una estructura incluso muy parecida a la que sigue Mateo. Mateo, el Evangelio de Mateo, como vamos a ver en su momento, es un evangelio que está compuesto por el número 5, ¿verdad? Tiene 5 grandes sermones de Jesús en el que se simboliza, pues, a la Torá, ¿verdad? A la ley de Moisés. Y lo mismo sucede en el libro de los Salmos. Está dividido en 5 libros y cada uno de ellos representaría a la Torá o la ley de Moisés. Bueno, la primera colección de libros está del capítulo 1 y cierra en el capítulo 41. Perdóneme. Bueno, esta es otra cosa interesante. Cuando ustedes citen el libro de los Salmos, ¿verdad? No lo citen llamándolo capítulo, ¿verdad? Yo he escuchado a muchos que dicen, bueno, abre el libro de los Salmos y vamos a ver el Salmos capítulo 42, ¿verdad? Bueno, ahí hay 2 errores que no tenemos que cometer. Primero, está bien definir, bueno, abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, ¿verdad? En plural, no libros, es libro de los Salmos, ¿verdad? Y cuando citemos el Salmo, entonces ustedes tienen que decir, bueno, leamos o busquemos el Salmo en singular, no es Salmos. Yo he escuchado a muchos que dicen Salmos 43, ¿no? O capítulo 43. Es el libro de los Salmos, el Salmo 42, ¿verdad? Versículo 4, por ejemplo. Y lo segundo es que no se tiene que citar por capítulos. No, uno no tiene que decir, busque el libro de los Salmos en el Salmo capítulo 43, versículo 4. ¿Verdad? No son capítulos, son, que aunque está capitulado como en otros lugares de la Biblia, ¿verdad? La forma correcta de dirigirse o de citar el libro o el Salmo solamente es diciendo el número del Salmo, ¿verdad? En singular, en singular. Ok, entonces esta primera colección termina con el Salmo 41, que termina con una doxología, ¿verdad? Si ustedes leen el versículo 13 del Salmo 41, la doxología dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, recuerden que una doxología es un canto de exaltación a la gloria, a la magnificencia, a la soberanía de Dios. El segundo libro, diríamos, iniciaría en el Salmo 42 y terminaría en el Salmo 72, igual con una doxología. Si ustedes leen el versículo 19, dice del Salmo 72, bendito su nombre, glorioso para siempre.
y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Ahí termina entonces el segundo libro de colección de este, de este libro, ¿no? Bueno, el tercer libro vendría a ser del capítulo 73 al Salmo 89, ¿verdad? Al Salmo 89. Y si leemos el versículo 52 del Salmo 89, termina con la misma doxología. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Tenemos entonces la tercera colección de oraciones o plegarias, ¿verdad? Que terminan con una doxología. El tercero iniciaría en el capítulo 90 y terminaría en el 106. Y el versículo 48 del Salmo 106 dice: Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. ¿Ah? Y ahí cerraríamos el cuarto libro. Y el último, sería del Salmo 107 al 105, que termina con la misma doxología. Todo lo que respira, alabe a Jah, aleluya, amén. Así que bueno, esta composición de los salmos es muy rica porque evidentemente al cerrarse con una doxología, pues nos da la clara muestra de que más allá de los diversos temas en que el salterio va a explicarnos o va a exponer, siempre se termina dando gloria a Dios, ¿verdad? Dando gloria a Dios. Y esto es muy interesante. Ahora, esta división no es más que el último estadio de un proceso muy complejo de formación del libro, ¿verdad? Muy complejo, de muchas fuentes, de muchos lugares. Y como dijimos, probablemente intentaría reproducir la división de los 5 libros del Pentateuco. Recuerden que para un judío la Torá siempre será lo más valioso. De hecho, el Salterio se ha formado a partir de numerosas colecciones, como se indica a continuación. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, se hizo primero el primer libro, luego el segundo, luego el tercero, como si se escribiesen de corrido y luego ya todos se juntaron e hicieron un solo libro. No, realmente la influencia que vemos reflejada en el libro de los Salmos viene de diferentes colecciones. Miren, por ejemplo, de los Salmos, hablando en plural, 3 al Salmo 45, al Salmo 41, se le conoce como el Salterio de David. Es decir, que son salmos que se le van a atribuir a David, ¿no? Vean, por favor, solo por ejemplo, ¿no? El Salmo 36 dice: la misericordia de Dios, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. Salmo 37 dice: el camino de los malos, Salmo de David. Salmo 38 dice: oración de un penitente, Salmo de David para recordar, ¿no? Se le ha atribuido estos salmos, con excepción del Salmo 33, ¿no? Con excepción del Salmo 33, que no tiene una indicación, una nota introductoria, ¿verdad? Pero del 3 al 41, todos tienen una referencia a David. Algunos indican incluso el momento de su vida en que fueron compuestos. Por ejemplo, el Salmo 3, ¿en qué momento de su vida fue compuesto? ¿Si me ayudan?
¿Qué pasó en la vida de David para que se compusiera este salmo? Cuando huía de Absalón. Muy bien. ¿Qué dice ahí tu nota? Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Muy bien, muy bien. El Salmo 7, ¿de qué hablaba? ¿Qué pasó en la vida de David según el Salmo 7? Sigaión que David cantó al Señor por lo que dijo Cus, hijo de Benjamín. Muy bien. Sí, Sigaión dice, ¿verdad? ¿Qué es Sí, eso? sí. Buena pregunta. Bueno, Sigaión es una lamentación, ¿verdad? Lamentación, una endecha de David, la que cantó a Yahvé a propósito de el benjaminita Cus. ¿Ah? Muy bien. El Salmo 18, ¿qué estaba pasando David? David dedicó este cántico al Señor cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Estas son sus palabras. Muy bien. Entonces, aquí, no sé no recuerdo, si lo leíste, Mario. Al músico principal dice Salmo de David. Sí, sí. Ah, ok. Siervo del Señor. Muy bien. Eh, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día en que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo, muy bien. Recuerden, estas notas introductorias que estamos leyendo no forman parte del original. ¿Ok? Bueno, en muchos de ellos faltan indicaciones de qué tipo litúrgico es. No aparece. Hay algunas que sí, tenemos estas referencias, algunos salmos no. Y esto hace suponer que la colección fue concebida como un librito de oraciones o de devoción para uso privado, como un tipo, no sé, cancionero que tenemos en la iglesia, ¿verdad? En esta misma línea es interesante notar que la mayoría son cantos individuales, especialmente en el concepto genérico de las endechas. ¿Ah? Las endechas vienen a ser una proyección de lamento, de tristeza, ¿no? Producto de principalmente de la muerte, de la tragedia, de un montón de cosas. Así es que estos salmos evidentemente se compusieron en función de la influencia que se tenía de David. Lo segundo, división que podemos tener, se le conoce como el salterio eloísta. Esto es muy interesante porque va a depender el nombre o la designación con que el autor va a referirse a la divinidad. ¿Verdad? Entonces vamos a encontrar el nombre Elohim y no el de Yahvé. Si nos ubicamos en el Salmo 42, gracias. Si ustedes ven el Salmo 41, ¿verdad? Versículo 1 es una definición yavista, es un salmo yavista porque decide referirse a Dios como Yahvé. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿Verdad? Pero si leemos en el Salmo 42, no se habla de Jehová, sino se habla el nombre Elohim, ¿no? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No utiliza el término
Yahvé. ¿Ah? Entonces, del Salmo 42 al Salmo 83, la forma en que se va a referirse a Dios va a ser como Elohim. ¿Ah? Entonces será el salterio eloísta. Como sabemos, existieron varias tradiciones dentro de la cosmovisión judía y tuvimos las tradiciones eloístas, las tradiciones yavistas, las tradiciones sacerdotales y las tradiciones deuteronomistas. Bueno, en el Salterio confluyen estas tradiciones, ¿verdad? Y entonces tenemos claramente cómo estos salmos se refieren a Dios. Esto se explica por el temor creciente del judaísmo a pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad? El nombre divino. Y entonces utilizan el término Elohim, que significa Dios o dioses. Pero este salterio eloísta, que es, insisto, que hace la diferencia con el yavista, es que está compuesto por otras colecciones, ¿no? Y entonces, dice ahí, tenemos el apéndice de los Salmos 84. Si ustedes ven, el Salmo 84 utiliza la palabra Yahvé, pero al final utiliza la palabra Dios. Pasará lo mismo en el 85, 86, 87, 88, 89. ¿verdad? Van a terminar hablando o refiriéndose a Yahvé como Dios. Bueno, este salterio eloísta, ¿verdad? Viene de otras colecciones. Miren, del Salmo 42 al Salmo 49, con los apéndices del 84, 85, 86, 87 y 88, son salmos de los hijos de Coré. Son salmos de los hijos de Coré. Si, por ejemplo, usted ve el 42, ¿qué dice su nota introductoria del Salmo 42? Mi alma tiene sed de Dios, al músico principal. Ah, Dice Masquil de los hijos de Coré. ok. Bueno, si ustedes ven estos salmos, el 42, el 44 igual al músico principal, Masquil de los hijos de Coré. ¿Qué es Masquil? Si ustedes tienen alguna idea de qué es Masquil, si tienen alguna otra traducción, cómo lo traduce. ¿Introducción puede ser? ¿Cómo? Sí, sí, ¿qué es un masquil? Porque en Reina Valera sí dice, ¿no es cierto? El músico principal, masquil de los hijos de Corea. ¿Qué es un masquil? A mí me traduce como introducción. Te lo pone como introducción. Sí, Yo tengo otra. Dice, libro segundo para el director del coro del Salmo de los ¿qué? Discernimientos de descendientes de Coré. Ajá, Para ok. el director del coro del Salmo de los descendientes de Coré. Pero es como si fuera un grupo con instrucción, como algo así. Ah, ajá, ajá. Sí, el masquil que aparece ahí
Designa un tipo particular de salmo, aunque la comprensión y traducción precisa del término no es totalmente posible. No sabemos realmente qué significaba, cómo se podría traducir esta palabra. Si ustedes lo ven, por ejemplo, en la traducción aquí en la Biblia de Jerusalén, lo llama como poema, ¿verdad? Como poema, dice del maestro del coro, de los hijos de Coré, poema. Pero quizás la traducción más cercana que tengamos de la palabra masquil sea edificación, enseñanza o meditación, que serían las opciones para conocer, para definir o para traducir el término masquil. ¿Mm? Edificación, enseñanza o meditación. Bueno, volviendo al punto, tenemos entonces que estos salmos están elaborados, diríamos, se cree que han sido elaborados por los hijos de Coré, ordenados en parte su género. Puede ser poema, puede ser un cántico o puede ser un salmo en sí mismo. Era el libro de cantos de este grupo de cantores, algunos quizás compuesto por ellos, pero eran como su salterio, era como su himnario, vamos a decirlo así, ¿verdad? Era como su himnario, que eran los que ellos cantaban. Ahora, ¿quiénes eran los hijos de Coré? Sir, Elcana y Abisaf, Ajá, ¿puede pero, ser? pero ¿y esos qué? Bueno, los hijos de Coré, esta frase, como dije, formaban parte del repertorio musical de la familia de un personaje llamado Coré, ¿verdad? Que estos eran cantantes en la liturgia del Templo de Jerusalén. Eran los músicos, el ministerio de música, diríamos, que tenía el Templo de Jerusalén. Bueno, la segunda colección del Salterio Eloísta la encontramos en el Salmo 50. ¿Qué dice el Salmo 50 en su introducción? Salmo de Asaf. Muy bien, Salmos de Asaf, ¿verdad? Lo mismo lo vamos a encontrar en el 73 en adelante. Serán salmos de él, salmos de Asaf, el 73, Masquil de Asaf, Salmo 74, al músico principal sobre no destruya, Salmo de Asaf, cántico, Salmo 75, al músico principal sobre Negiot, Salmo de Asaf, cántico, Salmo 76, el 77 también, y el 78, el 79 y el 80. Bueno, todos estos salmos se le ha atribuido a un personaje llamado Asaf. ¿Quién era Asaf? Recuerden, estamos viendo de qué fuentes, de qué lugares vinieron, porque a veces decimos, los salmos son de David, ¿verdad? Y pensamos que David escribió todos los salmos. No, los escribieron de distintas fuentes, de distintos lugares, en distintas circunstancias, de distintas tradiciones. Por eso Era el un, proceso de conformación fue muy complejo para llegar a tener lo que nosotros tenemos ahora. Perdón, ¿alguien quería decir? Yo, sí, dice que era como como vidente, algo así, que profetizaba con arpa. Estaba como en Primera de Crónicas 25, del 1 al 6. Ajá.
Esdras 2:1, ¿alguien quiere leer? Esdras 2:41, perdón. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Muy bien, entonces, según la tradición, en el libro de Esdras, Asaf era el antecesor de los cantores del templo, ¿verdad? Era quienes llevaban ahí el tema musical. Primera de Crónicas 6:39. Vamos identificando quién es este cantor. Primera de Crónicas 6:39. Sí. Hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. 6:39, Esther. 38 leí. 39. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hasta ahí. Ok, que eran los cantores del templo que se nombraron por parte de David. 15:17 de Crónicas, en el mismo libro. 15:17. Y los levitas designaron a Hernán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asap, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Ok, esto es cuando David trae el arca a Jerusalén. Y segunda de Crónicas 5:12. Segunda de Crónicas 5:12 dice, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Muy bien, entonces vemos cómo Asaf era un personaje muy importante, ¿verdad? Y se convirtió en uno de los principales, si no favoritos, músicos del famoso rey David, que evidentemente está ligado por su persona y su impronta al libro de los Salmos. Así que cuando leamos los salmos que aparecen allí, recordemos que fueron escritos por un hombre llamado Asaf. Ahora, la tercera fuente de donde sale la colección eloísta, que vienen del Salmo 51-72, es que hay un segundo salterio de David, ¿verdad? Un segundo salterio de David. Si ustedes ven el Salmo 51, vuelve a aparecer un segundo librito, diríamos, que se le atribuye a este personaje que conocemos llamado David, ¿no? Entonces surge un segundo salterio, aunque el 66 y 67 no tienen el nombre de él, pero al estar incluido dentro de esto, bueno, puede entenderse también que tal vez o se olvidó, o qué sé yo, no se puso el nombre de David, ¿no?
Pero es curioso que el Salmo 72, ¿de quién es la referencia, la nota introductoria? Mi Biblia dice para Salomón. Para Salomón. ¿Y el 127? Cántico gradual para Salomón. Muy bien, fíjense que aquí se colaron dos salmos que están atribuidos o de Salomón o para Salomón, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Algunas traducciones dicen de La, Salomón. la mía dice de Salomón en el 127 y para Claro, Salomón en el otro. en el 72. Entonces, sea de Salomón o para Salomón, en ambos casos tiene como referencia al hijo de David, que todos sabemos, como dijimos en clases anteriores, era reconocido por su sabiduría, y esto indica posiblemente que estos salmos se hayan atribuido, ¿verdad? O le hayan dado el honor de ser dedicados o relacionados con este famosísimo rey de Israel llamado Salomón. Entonces, fíjense cómo la sabiduría salomónica también se cuela, diríamos, dentro del Salterio y está representada a través de estos dos salmos, el 72 y el 127. Bueno, entonces primero teníamos el Salterio de David, ¿verdad? O la colección de David, que viene un segundo salterio en el Salterio Eloísta, porque en este Salterio de David se usa la palabra Elohim para referirse a la divinidad. Bueno, seguimos viendo de dónde surgen las fuentes para dividir el Salterio. Del Salmo 190 al 149, ¿verdad? Esta es una gran colección, casi es el resto de los salmos, y vamos a encontrar que se diferencia de las anteriores en que faltan casi por completo estas indicaciones litúrgico-musicales. Y en muchos casos no sabemos el nombre del autor, ¿verdad? En ese momento nosotros no tenemos, ¿verdad? Muchos datos a partir del Salmo 90. Y miren que el Salmo 91 es uno de los favoritos nuestros. Bueno, no sabemos mucho quién lo compuso, ¿verdad? Desde el 90, bueno, ahí sabemos que es oración de Moisés, pero el 91 no sabemos quién, el 92 tampoco, ¿verdad? Bueno, esta colección de salmos se compone a su vez de 4 colecciones, ¿no? Entonces, vamos a dividir cómo podríamos encarar estos salmos. Bueno, del Salmo 90 al 104, ¿verdad? Sin carácter especial, reúne muchos himnos monoteístas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que evidentemente estamos ante la presencia de la exaltación a un solo Dios, ¿no? Y va a ponderar a Dios como el único Dios en medio de los dioses. En medio de los dioses, Dios es Dios, solamente Él. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos a la roca de nuestra salvación, solo Dios merece toda la gloria. Recuerden que estamos en una época donde Israel era sumamente politeísta, ¿verdad? Sumamente politeísta. Y eh, salmos ponen en evidencia la, eh, la unicidad de Dios. El Salmo 115 es una expresión de ello. Estaba a ver si encontraba.
Bueno, entonces Sin Carácter reúne muchos himnos monoteístas. Segunda colección, los Salmos 108, 109 y 110. 138, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Es el resto de una tercera colección de Salmos de David. Hay como un tercer remanente, ¿verdad? Que seguramente fueron recuperados en fecha posterior, y vuelve a aparecer los cantos de David a partir del Salmo 108, 109 y 110. Cántico, Salmo de David, Salmo de David, Salmo de David, ¿no? Y el 138. Muchos creen, y concuerdo con él. Hay un libro maravilloso que dice Salmo 119, una odisea al corazón de Dios, de Jeff Adams, el autor, que es un excelente libro. Quien quiera profundizar en el Salmo 119, que muchos de por sí le huimos porque es muy largo, porque es muy no sé qué, que no sé cuándo. La verdad que si alguien quiere disfrutar la belleza, la profundidad, la transformación espiritual, bueno, consiga este libro que les digo, se llama así, Una Odisea al Corazón de Dios, de Jeff Adams. No sé si me lo traje ahora de México o quedó allá. Es un libro maravilloso que ese lo recomiendo ampliamente, que tiene que ver con el estudio del Salmo 119. Y las razones que da Jeff es que es altamente probable que, aunque no aparezca en las instrucciones de que este es un salmo compuesto por David, bueno, él hace todo un análisis para pensar que lo que está escrito en el Salmo 119, David lo pudo haber escrito muy bien. Bueno, luego tenemos los cánticos de la peregrinación o cánticos de la subida a Jerusalén, que estos aparecen a partir del 120, que se les llaman cánticos graduales, ¿verdad? Cánticos graduales que van a atribuirse a Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén será el punto central de estos salmos. Recuerden que Jerusalén es la ciudad santa, es la ciudad de Dios, etcétera, y hay muchos cantos que hablan acerca de subir a Jerusalén. El 122 dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Eh, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y etcétera. Bueno, son los Salmos 120, se le llaman cánticos graduales o cánticos de peregrinación o cantos de la subida a Jerusalén. Y la cuarta colección que encontramos de estos es que los salmos son los salmos de aleluya, ¿no? Se le conocen como los salmos de aleluya. El Salmo 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 135, 136, 146, 147, 148 y 149, porque cierran sus oraciones o sus poemas con esta expresión de aleluya, ¿verdad? El 146 termina, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación, aleluya.
son los salmos de aleluya. Muy bien. Bueno, antes de pasar a los géneros literarios, tengo para explicar, tenemos por ejemplo el Salmo 89, Salmo 89. ¿A quién se le atribuye este salmo? A David, No, el el 39 89. a 89. Mezquil de Etán Ezraíta. Muy bien, el masquil de Etán Ezraelita. Y Etán se menciona en primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 31. Primer libro de los Reyes, 4:31. Dice, era mayor a, bueno, 30 dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraelita y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y que fue conocido entre otras naciones de alrededor. Es decir, Etán se menciona junto a Hernán, el Esraíta, eran los dos, ¿no es cierto? Y se les conoce como personas muy sabias y se les coloca en el templo de Jerusalén en la época de David. Incluso dice Primera de Crónicas 25:5 que este Hernán era vidente del rey. Bueno, el Salmo 90, como dije, se le atribuye a Moisés, ¿verdad? Evidentemente Moisés no compuso este salmo, pero se le atribuye a él y al igual que otros salmos, pues se le ha dedicado a la memoria del personaje. En este caso no lo escribió Moisés, sino se ha escrito a la memoria de Moisés. Y finalmente, otro personaje de los que compusieron los salmos, que a veces no nos damos cuenta, el Salmo 39. ¿A quién se le atribuye el Salmo 39? El 39 a David. Sí, pero algo más, ahí hay. Dice así. Acá dice al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Muy bien, entonces aparece otro personaje llamado Ajedutum. Lo mismo vamos a encontrar este personaje en el Salmo 62. Salmo 62 también dice al músico principal, Ajedutum, Salmo de David. Y vamos a encontrar a este personaje en el Salmo 77 también, llamado Jedutum. ¿Quién era Jedutum? ¿Por ahí encontraron alguna referencia de él en sus Biblias?
¿Alguna referencia sobre él encontraron? ¿Alguien quiere leer, por favor, Primera de Crónicas 16:41? Bueno, hay que leer todo el Sí. contexto, pero solamente para ubicar. Primera de Crónicas 16:41. Dice, y con ellos a Emán, a Jedatún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Gracias. Bueno, hermanos, entonces estamos viendo cómo el Salterio, el libro de los Salmos, tienen distintas fuentes de creación, de producción o de compilación, ¿verdad? Vemos que puede ser que algunos hayan sido escritos por David, tal vez. No tenemos muy claro. Hay autores que sí pueden definir cuáles son los salmos que David pudo haber escrito, pero la mayoría de ellos son atribuidos a él o en honor a él o en homenaje a él, lo mismo que el Salmo 90 se le hizo a Moisés. Pero podemos ver también que hubo personas que empezaron a compilar, ¿verdad? Es decir, que empezaron a agrupar con base en sus distintas tradiciones o sus distintas funciones dentro del templo, y entonces se empezó a armar todo este salterio, ¿no? Así es que bueno, ¿cuáles son entonces, en resumen, los compiladores o los autores que encontramos en los salmos? Son David, ¿verdad? Que como dijimos, pudieron haber sido escritos por él, pero la gran mayoría son escritos en su honor, porque David es el gran rey, ¿no es cierto? Bueno, tenemos salmos de David, salmos de los hijos de Coré, salmos de Asaf, salmos de Salomón, salmos de Emán el Esraíta y de Etán Esraíta. Tenemos salmos de Moisés y tenemos salmos a Jedutum, ¿no? Que son los personajes que se han identificado de estos salmos, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿No? Bueno, No, señor. vamos a tomar el receso aquí. Vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos al libro de los Salmos.